Buenas noches, el día de hoy vamos a conversar con ustedes sobre las neoplasias hematológicas. Recordemos que las neoplasias hematológicas son una patología bastante frecuente dentro del gran capítulo de la oncohematología, sobre todo las leucemias agudas, que se constituyen en la principal neoplasia de la edad pediátrica, seguido de los linfomas, tanto Hodgkin como no Hodgkin. También existen otras neoplasias hematológicas, como los síndromes mieloproliferativos crónicos, que son 4, de acuerdo a la célula blanco que comanda la neoplasia. Por ejemplo, si la célula blanco es el glóbulo rojo, se llamará policitemia vera. En cambio, si la célula blanco es el granulocito, se llamará leucemia mieloide crónica. En cambio, si compromete al megacariocito y por lo tanto a la plaqueta, se llamará trombocitemia primaria. Y si compromete al fibroblasto, que es aquella célula que da el tejido de sostén o especie de colchón para que las células hematopoyéticas aniden en la médula ósea, estaremos frente a un cuadro de mielofibrosis con metaplasia mieloide. El término metaplasia mieloide quiere decir formación de sangre fuera de la médula ósea, y ocurre en estos 4 síndromes mieloproliferativos que hemos mencionado. Obviamente, el hecho de la metaplasia mieloide se presenta en sumo grado en la mielofibrosis, porque significa que la médula ósea ha sido casi totalmente reemplazada por fibroblastos y por lo tanto tiene muy poco material hematopoyético. De tal manera que el marcador clínico de estos 4 síndromes mieloproliferativos crónicos, recordemos, policitemia vera, leucemia mieloide crónica, trombocitosis primaria o esencial y mielofibrosis, es la esplenomegalia, que es donde se va a realizar pues en el vaso la función de la nueva hematopoiesis o hematopoiesis extramedular o metaplasia mieloide. En primer lugar, el día de hoy tocaremos al punto referente a las leucemias agudas. Las neoplasias hematológicas pueden ser también líquidas y sólidas. Son sólidas aquellas que tienen el aspecto de un tumor, como sucede por ejemplo con los linfomas. Y son líquidas aquellas que tienen el aspecto de la sangre, como sucede con las leucemias agudas y crónicas. Un término interesante es la definición de leucemia. Leucemia es aquella neoplasia hematológica que se origina o nace en la médula ósea. Y de acuerdo a la célula que comanda la neoplasia, podemos establecer el diagnóstico de si la leucemia es aguda o es crónica. Por ejemplo, en las leucemias agudas, la médula ósea debe tener como requisito para tal definición un incremento de células jóvenes, es decir, de blastos mayor del 20%. En cambio, la leucemia crónica es aquella neoplasia hematológica en donde la médula ósea ha sido invadida, entre comillas, por células maduras, pero que ahogan a las otras células de tal manera que puede haber pancitopenia, anemia o neutropenia. En el caso de las leucemias crónicas son 2, la leucemia crónica linfoide y la leucemia crónica mieloide. En primer lugar, hablaremos sobre las leucemias agudas, es decir, aquellas neoplasias hematológicas de origen medular que se caracterizan porque en la sangre medular, al hacer un recuento de 500 células nucleadas, vamos a encontrar más del 20% de blasto. Y aquí están los criterios que nos ayudan al diagnóstico de una leucemia aguda. Obviamente, la leucemia aguda la vamos a sospechar por usualmente la presencia de blastos en la sangre periférica. Pero es definitivamente el estudio de la sangre medular quien nos hace el diagnóstico certero o seguro de esta neoplasia. Y para ello hemos mencionado que tenemos que hacer un recuento de 500 células nucleadas en la médula ósea. Es decir, debo extraer sangre medular, hacer un extendido, colorearlo y mirar al microscopio clásico de luz y hacer un recuento en 500 células. De ellas, el 20% o más de estas células nucleadas deben corresponder a blastos. Otro criterio es que dentro de las leucemias agudas hay 2 tipos de leucemias. Las leucemias agudas linfoides, mediadas por células de estirpe linfocítica, y las leucemias agudas mieloides, mediadas por células diferentes a los linfocitos. Por ejemplo, en el caso de la leucemia mieloide llamada M6, debe haber un predominio de la serie roja, que es aquella precursora de los glóbulos rojos.
en donde las células nucleadas deben corresponder en más del 50% a eritroblastos y al menos el 20% de las otras células nucleadas medulares a blastos. Hay un tipo especial de leucemia mieloide aguda, que es la llamada leucemia promielocítica clásica o M3, en donde la neoplasia está comandada por el incremento de promielocitos. Obviamente, se debe tener el criterio de más del 20% de blastos. Recordemos que en este caso, los linfocitos, las células plasmáticas y los macrófagos medulares están excluidos del recuento diferencial de las células nucleadas. En relación a la definición de blasto, podemos encontrarnos frente a dos tipos de blastos de origen mieloide. El blasto llamado tipo 1 es aquel más indiferenciado, porque usualmente no presenta gránulos en el citoplasma, se caracteriza porque el núcleo es bastante grande, usualmente monolobulado, con una cromatina muy laxa o joven, y la relación entre el núcleo y el citoplasma está a favor del núcleo, es decir, que la célula está representada en casi todo su tamaño por el núcleo. Usualmente presenta uno o más nucleolos. El blasto o tipo 2 es semejante al anterior, pero con la salvedad de que ya aparecen los famosos gránulos azurófilos o gránulos primarios, que es donde se contiene a la enzima mieloperoxidasa. La relación núcleo-citoplasma es algo menor, el núcleo sigue siendo joven con presencia de nucleolos. En este tipo de gránulos azurófilos está, hemos dicho, una enzima o una proteína llamada mieloperoxidasa. Por eso cuando realizamos alguna tinción llamada inmunistoquímica, estos blastos van a expresar tinción de mieloperoxidasa positiva. Por último tenemos a los preomielocitos, que son células más maduras que los blastos, se caracterizan porque el núcleo también es grande, todavía monolobulado, es de ubicación excéntrica en relación a la célula, tiene un aparato de Golgi evidente, la cromatina está mucho más condensada, pero todavía sigue siendo joven, retienen o presentan nucleolos, pero la característica es la gran presencia de gránulos de aspecto muy grueso, y la relación entre el núcleo y citoplasma es cada vez menor. Los linfoblastos son los blastos de la estirpe linfoide. El blasto 1 de aspecto linfoide se parece mucho al linfocito normal. La diferencia es que el núcleo tiene una cromatina laxa, por lo tanto, en ello difiere del linfocito clásico o normal. Se caracterizan además porque tienen escaso citoplasma y usualmente no presentan nucleolos. Cuando nosotros, desde el punto de vista laboratorial, tenemos la necesidad de hacer el diagnóstico de una leucemia aguda, debemos necesariamente cumplir con estos 5 pasos o estos 5 estudios. Obviamente el primero, y el que está al alcance de la mayoría de los hospitales, sea de salud y de MINSA en el Perú, sobre todo aquellos hospitales de nivel 2 o 3, está basado en la microscopía de luz. ¿Por qué? Porque la médula ósea nos ofrece su morfología. Entonces, haciendo un recuento de 500 células en la médula ósea, yo puedo establecer, en primer lugar, si lo que estoy mirando se trata o puede ser una leucemia aguda. Y cuando es así, debo hacer pues un recuento en 500 células y de estas 500 células el 20% debe corresponder por lo menos o más a blastos. Luego, el segundo paso consiste en la realización de la estirpe de la leucemia aguda. Y para ello se recurre a la inmunistoquímica, es decir, tinciones especiales que me van a diferenciar si la leucemia aguda es mieloide o es linfoide. La tinción más importante obviamente es la mieloperoxidasa. Las leucemias agudas mieloides son mieloperoxidasa positivas. Las leucemias agudas linfoides son mieloperoxidasa negativas. Un dato interesante es que la inmunistoquímica se puede hacer tanto en sangre como en tejido. Muchas veces los pacientes con leucemias agudas vienen o se presentan con pancitopenia y al tratar de aspirar u obtener sangre medular no se puede obtener esta sangre medular y tenemos que recurrir a una biopsia de médula ósea. Entonces en la biopsia de médula ósea se va a hacer inmunistoquímica y también por los marcadores nos dirán si la estirpe de la leucemia es mieloide o es linfoide. Cuando sí es posible obtener sangre de la médula ósea,
podemos someter esta sangre al estudio llamado de citometría de flujo, que nos da, aparte de la estirpe de la leucemia, el inmunofenotipo. La citometría de flujo también nos aclara o discierne entre si una leucemia aguda es mieloide o es linfoide. Por ejemplo, sabemos ya que una leucemia aguda es de estirpe linfoide. La citometría de flujo a través de los marcadores monoclonales OCD, que viene del inglés Cluster of Differentiation, nos puede decir si esta leucemia linfoide es de estirpe B o de estirpe T, porque recordemos que las neoplasias de estirpe B son menos agresivas que las neoplasias de estirpe T. El hecho de tener una leucemia aguda de estirpe T ya es un dato de muy mal pronóstico. En cuarto lugar, debemos realizar también un estudio citogenético o un estudio llamado de cariotipo para establecer si la persona que tiene una neoplasia hematológica, en este caso una leucemia aguda, tiene un cariotipo normal o presenta una anormalidad dentro de los cromosomas. Es bastante sabido que en el caso de las leucemias agudas, más del 50% de ellas presenta alteraciones en el cariotipo, de tal manera que hay algunos cariotipos alterados que van a ser patoneumónicos de leucemia. Por ejemplo, la presencia del cromosoma Filadelfia, que es un hallazgo bastante frecuente en la leucemia mieloide crónica, que es un síndrome mieloproliferativo. ¿Y en qué consiste este cromosoma Filadelfia? En el intercambio de material genético entre el cromosoma 9 y 22. Por eso es una alteración de traslocación. El material genético del 9 se intercambia con el material genético del cromosoma 22 y origina el oncogen llamado BCR-ABL, que impide pues la regulación de la granulopoiesis a nivel de la médula. Otra alteración bastante típica o característica de un tipo de leucemia es la traslocación 15-17, que se encuentra en la leucemia mieloide aguda tipo M3 o promielocítica. Por último, debemos realizar en lo posible el estudio de los oncogenes, es decir, realizar un estudio con biología molecular a partir de la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, que consistiría, por ejemplo, en hallar el oncogen BCR-ABL para el caso de la leucemia mieloide crónica, o de la alteración genética del JAK2. El JAK2 es una tirosinquinasa que se encuentra presente en nosotros, en el cromosoma 9, en el brazo corto del cromosoma 9. Y este JAK2 estimula la producción de plaquetas y de glóbulos rojos cuando es necesario. Por ejemplo, estamos frente a un sangrado. La médula ósea tiene que responder a ese sangrado. De tal manera que esta proteína tirosinquinasa estimula la médula a producir serie roja y serie plaquetaria. Pero este JAK2 o esta tirosinquinasa puede sufrir una mutación y se llama mutación tipo JAK2, que se llama B617. Cuando las personas tienen esta alteración genética JAK2 B617, estaríamos frente a los síndromes mieloproliferativos crónicos. Por ejemplo, en el caso de la policitemia vera, que compromete sobre todo a la serie roja, la presencia de esta alteración citogenética JAK2 B617 se encuentra en el 95% de pacientes. Para el caso de la trombocitosis primaria y de la mielofibrosis se encuentra entre el 50 al 60%. Por lo tanto, hay marcadores cromosómicos u oncogenes que hacen el diagnóstico de una leucemia o que ayudan al diagnóstico de una leucemia aguda o de una neoplasia hematológica. En primer lugar, dentro de las leucemias agudas hablaremos de la leucemia linfoide aguda. La leucemia linfoide aguda es la neoplasia hematológica más frecuente durante la edad pediátrica. Por eso también se conoce con el nombre de leucemia del niño, porque cuando se presenta en población menor de 10 años, tiene un excelente pronóstico. Tiene una tasa de curación con quimioterapia que corresponde a hasta el 70 o 75% de pacientes o de casos. Entonces, ¿cómo podríamos definir a la leucemia linfoide aguda? Cuyo sinónimo es leucemia linfoblástica. Es una neoplasia producto de la proliferación clonal de células precursoras linfoides que se origina en la médula ósea. Su origen aún permanece desconocido.
La incidencia, como hemos dicho, es la neoplasia más frecuente en menores de 10 años, y cuando aumentamos en 5 años la vida de estas personas, pasa al segundo lugar. En los niños o en las personas hasta los 15 años, el linfoma toma el primer lugar y la leucemia linfoide aguda toma el segundo lugar. De todas maneras, las neoplasias hematológicas siguen siendo frecuentes dentro de la oncología en general.